Mesa de análisis en Tele 13 noche este jueves. Saludamos a Valentina Olivares de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. La lluvia. Patricio Bajardo, cientista político, máster en Relaciones Internacionales. Gracias por estar este jueves para hablar. Muchísimas gracias. De la crisis en salud, ya definitivamente, a propósito de la muerte de lactantes, de pequeñas guaguitas, ¿no? Y una situación donde todo el equipo de salud, partiendo con la ministra, pero sobre todo los subsecretarios, han estado en el ojo del huracán político. ¿Cómo es la situación, Vale? Veo un sistema de salud estresado, veo un sistema de salud que está dando al máximo su capacidad para poder responder a las necesidades de los pacientes, que en este momento son particularmente críticos porque estamos hablando de los niños y niñas de nuestro país y que viene con una sobrecarga muy importante de la pandemia y viene con el desafío, a mi juicio, de poder recuperar esa universalidad, esa integración que logró tener la pandemia y que no puede ser solamente una respuesta ocasional de emergencia y que se fuerza, digamos, por los hechos, sino que debería ser una condición base para que todas las personas en nuestro país puedan acceder a una atención oportuna y de calidad. Y me parece muy peligroso que la respuesta que estén teniendo los sectores privados que participan de la provisión de servicios de salud sean, como se ha dado a entender hasta ahora por las grabaciones que están disponibles, de ocultar camas, de ocultar disponibilidad y que al final del día la vida de las personas dependa o de su capacidad de endeudamiento o de la billetera que tengan en el momento. Entonces creo que hay un desafío súper importante que ojalá toda la voluntad que se ha puesto sobre la mesa estos días avance en esa dirección para poder gestionar con todas las capacidades públicas y privadas la crisis que estamos viviendo. ¿Estrés o algo más? No, Patricio. Mucho más. Yo creo que aquí hay un problema de liderazgo, de estrategia de anticipación. Chile probó que fue capaz de resistir justamente con lo que señalaba Valentina, con una estrategia público-privada, la pandemia del COVID. Esto es virtual, es una pandemia. ¿Y por qué digo que capacidad de anticipación? Fíjate que en Europa, luego del COVID, hubo una pandemia de virus incisional y muy intensa. Por lo tanto, el Ministerio de Salud debería haber estado preventivo, digamos, en ese sentido, que lo más probable que en Chile iba a pasar lo mismo, porque el COVID de alguna manera contuvo el tema de los otros virus. Bueno, ahora el COVID está, entre comillas, superado, no totalmente, pero superado, y el virus incisional se está reproduciendo con la misma, digamos, fuerza. Ahora, si uno escucha las declaraciones del ministro Mañalich en la mañana, en la cual señala claramente de que se está muriendo muchos niños, 4 van y podríamos llegar a una cifra mucho mayor. No creo que haya falta de disposición de parte de lograr esa logística entre lo público y lo privado. No tengo información de que haya ocultamiento de camas ni ninguna cosa, Valentina, sinceramente. O sea, yo creo que primero hay que recordar que esa integración de lo público y privado bajo control del Estado en la pandemia no fue un punto de partida, fue un punto que se fue construyendo. O sea, el propio ministro Mañalich sugirió en un momento instalar cámaras en las clínicas privadas para efectivamente como garantizar que la respuesta que daban vía telefónica, que es la manera que tienen quienes gestionan las camas y el traslado de pacientes, de comprobar para que fuera real. Entonces, eso es un primer punto que yo creo que es importante. Lo segundo, los sistemas de salud con capacidad de anticipación, a lo que usted hace referencia, son sistemas de salud que efectivamente son universales y tienen la capacidad de anticiparse y bueno, porque cumplen ese rol. Porque tienen esa condición de base. Y en el caso del Estado chileno, me deja terminar. Yo lo dejé terminar. No, porque estamos conversando. Y en el caso del Estado chileno, estamos conversando. Y en el caso del Estado chileno, esa capacidad, esa integración bajo supervisión del Estado de las capacidades públicas y privadas, solo se logró en un contexto de emergencia global como fue la pandemia. Bueno, en condiciones normales, el Estado, y justamente por las condiciones constitucionales que tenemos hoy día, no tiene la posibilidad, y el sistema de salud chileno no está integrado. No tiene la capacidad. Está integrado. FONASA, si tú vas no está lo suficientemente integrado y no tiene esos pisos de universalidad. Y para que esa integración sea efectiva... Para que esté integrado, ¿tiene que ser estatal?
No estamos hablando de integración estatal, estamos hablando de integración de la capacidad privada y de la capacidad pública. De la capacidad privada, con gestión del Estado. Con gestión del Estado. ¿Por qué ¿Quién tiene que administrar? El Estado es el que administró, y el Ministerio de Salud, el que administró y coordinó la estrategia. Durante la pandemia. Bueno, y eso debería mantenerse. ¿Y por qué no se mantiene? Porque la universalidad y la integración de los sistemas de salud subsecretario de Relaciones de Redes Asistenciales no hace su trabajo, o la ministra de Salud tampoco lo ha hecho. O sea, la integración de las capacidades privadas con las públicas se dio por la fuerza. Pero déjame terminar también. Tanto así que la propia ministra de Salud, Jimena Aguilera, llamó al ministro Mañalich que se incorpore, y el propio expresidente Piñera señaló que encantado que se incorpore todo el equipo. Paula Daza. Es una muy buena noticia. Es una noticia importante para que veas tú que hay toda la intención. Entonces no necesitan las cámaras para estar vigilando. No, las cámaras fue idea del ministro Mañalich. Porque efectivamente la integración de las capacidades públicas y privadas, para que nos podamos entender bien de lo que estamos hablando, administrada por el Estado, solo se logró en una condición de emergencia tan radical como la del COVID, porque en tiempos normales las resistencias del mundo privado a poder funcionar con esa integración y construir esos pisos de universalidad para que la capacidad de respuesta y la capacidad de atención que tengan las personas no dependa de su capacidad de endeudamiento, es una resistencia muy alta. Entonces la idea es que a mí me parece una muy buena noticia que se haya sumado los equipos que estuvieron con desarrollaron capacidad durante la pandemia, y sería deseable que a partir de esta crisis pudiéramos mantener de manera estable, y no como solución de emergencia, de manera estable, la integración de esas capacidades del mundo público y de privado, sobre todo en primera instancia, para poder gestionar camas críticas y para poder gestionar pabellones ¿FONASA no se atienden en clínicas privadas? Pero sí, eso existe, pero el nivel de integración y de la información y la administración sabemos que es precario. Y es precario porque hay resistencia del mundo privado y porque hay resistencia normativa falta también. De coordinación. Entonces, en el corto plazo, para resumir, en el corto plazo me parece que una solución estable sería que al menos lográramos construir esos pisos de universalidad a través de la gestión del Estado, de la capacidad integrada de los pabellones quirúrgicos y de las camas críticas. Y eso nos va a permitir enfrentar de mejor manera lo que está ocurriendo con las campañas de invierno, digamos, con esta inmunidad colectiva que en ciertos segmentos de la población quedó muy debilitada después de la pandemia, y además hacernos cargos de las listas de espera, ¿no? Porque lo que ocurre hoy día, que si uno se atiende, por ejemplo, en FONASA, yo voy como usuario a FONASA, me atiendo una consulta, por ejemplo, o me voy a hacer unos exámenes, claro, puedo hacerlo, pero la integración termina pasando por la capacidad del usuario. Si yo, por ejemplo, por supuesto, estoy en lista de espera, estoy en lista de espera para una operación en el sistema público, el Estado no tiene cómo gestionar eso porque no existen esas capacidades que hay que crear. Para ti un tema de gestión, básicamente. No, es que no solamente el tema de gestión, porque lo que está señalando Valentina, que tiene toda la razón, ella dice que cuando va a FONASA, que la lista de espera, etcétera, etcétera, pero el gobierno tiene su programa de gobierno, y se molestó muchísimo con la vocera Ángela Vivanco cuando señaló que la decisión de la Corte Suprema no abarcaba a todos los usuarios de las ISAPRE, que le estaba dando de alguna manera la posibilidad de eliminar las ISAPRE, y por lo tanto que todos entráramos a un fondo común, un fondo universal. Nadie quiso interpretar ese fallo como una lápida de las ISAPRE. Perdóname, todo el mundo quiso interpretar, era como sacar las castañas con la mano del gato. Y de hecho la misma vocera en su entrevista dice algo que es muy decidor. Cuando se le interpela a la Corte y se le dice que acaso no están pronunciándose y generando, digamos, antecedentes para políticas públicas, y ella es muy clara en decir: no estamos decretando, digamos, vía como fallo, vía sentencias políticas públicas, porque las aseguradoras privadas de salud no desarrollan políticas públicas. Y lo que está pasando es que los tribunales no pueden desarrollar. La Corte Suprema, la respuesta de la vocera de la Corte, la respuesta de la Corte Suprema es que las aseguradoras privadas... Es que ¿por qué no conversamos, Valentina? Es que si fuera así, yo digo algo y te dejo conversar a ti.
la Corte Suprema y los análisis que hicieron varios juristas determinó que para las sentencias judiciales los afectados eran para las personas que habían participado en esos juicios. Por lo tanto, lo que dijo Ángela Vivanco es algo que venían diciendo Carlos Peña, Hernán Corral, José Correa Sutil, o sea, Jorge Correa Sutil, varios juristas bastante importantes que decían que no podía una sentencia judicial ser ampliada y menos aún que obligara al Poder Legislativo a hacer una reforma. Estoy muy de acuerdo, yo creo que estamos muy de acuerdo en que ninguna reforma del sistema de salud se puede ejecutar, digamos, vía sentencia, vía sistema judicial. El problema que tenemos hoy día es que en muchos de los casos, no solamente en salud, lo observamos décadas antes en materia educacional, en los espacios que debieran ser foco de derechos universales y derechos básicos para las personas, allí donde son los privados los que están prestando ese servicio y las usuarias y usuarios son objetos de abuso, el único recurso que tienen es la judicialización, ¿ya? Y lo que entiendo yo, o sea, me corregirán, solamente hay que judicializar. Es el único camino que han encontrado los usuarios, porque cada vez que el Estado ha intentado regular, las limitaciones que se han puesto a esa regulación han sido muy fuertes. Y ni siquiera no estamos hablando de que el Estado asuma el control de todos los ámbitos que tienen que ver con los derechos básicos. Y no yo creo que podría estamos todos de acuerdo en que tanto privados el caso de Mía, es que el caso de Mía, de la provisión de derechos. El caso de Mía, y el caso de Mía, yo creo que hay que tener mucho respeto con lo que está ocurriendo. Mucho respeto, por eso mismo lo estoy diciendo. No estoy instrumentalizando, lo estoy diciendo claramente, lo he conversado con médicos incluso, que el caso de Mía perfectamente no era solamente un tema de cama, el tema de falta de preocupación de los mismos médicos que estaban, la gente que estaba en la clínica. O sea, que perfectamente a lo mejor no tenían que irse a una cama narica, sino que si la hubieran atendido, porque los antecedentes que se tienen es que no llegó con virus sincicial, sino que llegó con una neumonía. Y el virus sincicial lo toma justamente en la misma hospital, porque nadie la estaba atendiendo. Entonces, en el fondo, hay una falacia ahí en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa con los que estaban atendiendo? Tú misma dices que has ido a los hospitales públicos pero los hospitales públicos muchas veces a la gente no la atienden porque no la atienden y porque en urgencia no te atiende nadie, no te escucha nadie y no sale nadie a preguntar ni siquiera si está... Yo creo que tenemos la oportunidad de salir de la casuística en este momento. Estamos enfrentando hoy día una crisis bastante particular, pero que es una oportunidad importante en salud, porque tenemos por una parte al sector que es minoritario, pero es muy relevante, de usuarios y usuarios de las ISAPRES, bajo, digamos, el completo como abandono por el abuso y discriminación que han cometido las aseguradoras privadas. Y por otro lado, tenemos la necesidad de que desde el Estado se pueda integrar y se pueda coordinar esas capacidades privadas para prestar servicios y una atención en salud de calidad, y yo espero que aprovechemos esa oportunidad, que integremos esas capacidades y competencias para que este invierno no cobre más víctimas. Sí, es lo que esperamos todos, Valentina, nos pilla el tiempo. Y para que tengamos ese episodio de dignidad en adelante. Les agradezco muchísimo a ambos por defender con tanta pasión además las ideas y nos reencontramos el jueves para otro, para el que esté muy bien. Gracias. Nosotros vamos